Conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Aristóteles. Estas palabras de Aristóteles nos invitan a un viaje profundo hacia el autoconocimiento, el cual no solo es la base de la verdadera sabiduría, sino también el primer paso hacia la paz y la autenticidad. A lo largo de nuestra vida, buscamos respuestas fuera de nosotros mismos, persiguiendo metas y logros que creemos nos otorgarán la felicidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si todo lo que hemos estado buscando ya estuviera dentro de nosotros? ¿Y si la clave para vivir una vida plena radicara en entender quiénes somos en realidad y aceptar nuestra naturaleza más profunda? Bienvenidos una vez más a nuestra Biblioteca del Saber. Hoy os traemos el audiolibro titulado Más allá de los límites. Si disfrutas nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal y compartiéndolo con gente que creas que podría interesarle. Muchas gracias. Este libro te invita a reflexionar sobre esos límites invisibles que nos hemos impuesto y cómo, al ir más allá de ellos, podemos descubrir una vida más auténtica y conectada con nuestro ser. A través de conceptos profundos como el despertar interior, la coherencia entre cuerpo, mente y alma, el vacío creativo y la rendición consciente, exploraremos cómo la paz y la sabiduría no se encuentran en el exterior, sino que son un reflejo de lo que somos en nuestro interior. Lo que aquí descubrirás no es un camino fácil, pero sí uno que te llevará a la libertad. Un viaje hacia la transformación personal, que implica desafiar nuestras creencias limitantes, confrontar nuestros miedos y rendirnos al flujo natural de la vida. Es un llamado a vivir auténticamente, a entender que el propósito de nuestra existencia no está en una meta externa, sino en la expresión plena de nuestro ser. Este libro es una invitación a romper con las falsas creencias, a cuestionar las estructuras que nos limitan y a explorar la verdadera esencia de nuestra naturaleza. A través de cada capítulo, te guiaré a un lugar donde podrás descubrir que lo que siempre has necesitado para ser feliz ya está dentro de ti. ¿Estás listo para ir más allá de los límites que tú mismo has creado? Capítulo 1. El despertar final. La vida se desenvuelve ante nosotros como una serie de momentos, decisiones y experiencias que nos definen. Sin embargo, en muchas ocasiones, la búsqueda de un propósito parece un camino largo e incierto. A medida que vamos avanzando en la vida, las expectativas sociales, familiares o incluso personales nos empujan a perseguir metas externas, a alcanzar logros que, se supone, nos otorgarán la felicidad. Y aunque la satisfacción momentánea pueda llegar, rara vez es duradera. La verdadera paz, esa sensación profunda de bienestar y plenitud, no se encuentra en los logros que alcanzamos, sino en la comprensión de que siempre hemos sido suficientes tal y como somos. El despertar del que hablamos no es un evento único ni extraordinario, sino una realización silenciosa, a menudo invisible para los demás, que ocurre en lo más profundo del ser. Es una comprensión de que la vida no trata de alcanzar metas externas, sino de vivir desde un estado de autenticidad y paz interior. Este despertar se produce cuando dejamos de buscar fuera de nosotros lo que ya poseemos dentro, el conocimiento de nuestro ser, nuestra capacidad de generar cambios reales y nuestra facultad de encontrar la paz, incluso en medio del caos. Cuando experimentamos el despertar, comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva. Las dificultades ya no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para aprender y evolucionar. Las relaciones y situaciones que antes parecían una carga comienzan a verse como reflejos de nuestro estado interno. Es un momento revelador en el que nos damos cuenta de que no necesitamos alcanzar un lugar más allá de nosotros mismos para ser completos. El despertar es también la liberación de las expectativas externas. Muchas veces nos hemos formado una imagen de lo que debería ser nuestra vida, de lo que los demás esperan de nosotros, de cómo deberíamos ser. Sin embargo, al despertar, entendemos que no hay una única manera de vivir nuestra vida. La vida no trata de cumplir un guión preescrito, sino de vivir de acuerdo con nuestra esencia más auténtica, sin miedo a las críticas ni a las expectativas ajenas. Uno de los componentes esenciales del despertar es la aceptación. Aceptarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas, nos permite avanzar sin el peso de la autocrítica constante. Al aceptar nuestra naturaleza, comenzamos a vivir de manera más libre, menos preocupados por el juicio de los demás y más comprometidos con nuestra propia evolución. Esta aceptación nos lleva a reconocer que, aunque no podamos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra actitud hacia ello. Es importante entender que el despertar no es un destino al que llegamos, sino un proceso continuo. A medida que avanzamos,
nos vamos despojando de las capas de condicionamientos, miedos y creencias limitantes que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Cada capa que caemos es un paso más hacia la autenticidad, y cada vez que nos acercamos a nuestro ser esencial, nos sentimos más completos y en paz. La paz que buscamos no se encuentra en un futuro ideal, ni en alcanzar un objetivo distante. La paz se encuentra en la aceptación del presente, tal y como es, y en el entendimiento de que ya somos suficientes. A medida que seguimos el camino del despertar, es importante comprender que este proceso de autodescubrimiento no se trata de cambiar quiénes somos, sino de volver a lo que ya somos. En realidad, siempre hemos sido suficientes. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, las influencias externas, las expectativas sociales y nuestras propias creencias limitantes nos han llevado a construir una versión de nosotros mismos que, en muchos casos, no refleja nuestra verdadera esencia. El despertar consiste en despojarse de todo lo que no somos y recordar quiénes éramos antes de que las máscaras y las expectativas nos cubrieran. Esto implica un trabajo interno constante, un compromiso con la autenticidad y una disposición para soltar lo que ya no nos sirve. A menudo, este proceso de soltar puede ser incómodo. Nos aferramos a lo que conocemos, incluso si no es saludable, porque el cambio puede generar miedo y ansiedad. Pero, a medida que aprendemos a confiar en nuestra intuición y a soltar el control, descubrimos que la vida comienza a fluir de una manera mucho más natural y armónica. El miedo se convierte en un aliado cuando decidimos enfrentarlo y usarlo como una herramienta de crecimiento. El despertar también implica aceptar nuestras vulnerabilidades. Vivimos en una sociedad que valora la perfección y la fortaleza externa, y, por tanto, tendemos a ocultar nuestras debilidades. Pero, cuando dejamos de ver nuestras imperfecciones como defectos y comenzamos a aceptarlas como parte integral de nuestra humanidad, abrimos la puerta a una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. La verdadera fortaleza no reside en ocultar nuestras vulnerabilidades, sino en abrazarlas con compasión y comprensión. Al reconocer que somos seres imperfectos, pero completos en nuestra imperfección, podemos liberarnos de la carga de la autocrítica. Este cambio de perspectiva es liberador. Nos permite ser más gentiles con nosotros mismos, lo que, a su vez, nos permite ser más generosos y compasivos con los demás. De hecho, el despertar también nos invita a mirar al mundo desde una nueva óptica. Lo que vemos fuera de nosotros refleja lo que llevamos dentro. Cada relación, cada experiencia, se convierte en un espejo que nos muestra más de lo que somos. Esta comprensión nos da el poder de cambiar nuestra realidad externa al cambiar nuestra visión interna. Una de las lecciones más poderosas del despertar es que, cuando estamos alineados con nuestra verdad, comenzamos a atraer lo que realmente necesitamos. Las oportunidades y las relaciones se presentan en el momento adecuado, no porque las busquemos desesperadamente, sino porque nuestra energía y nuestra vibración están en armonía con lo que nos rodea. La ley de la atracción, en este sentido, no es solo una teoría, sino una experiencia vivencial. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, el mundo a nuestro alrededor comienza a reflejar esa paz. El despertar, entonces, no es un estado fijo, sino un proceso continuo de evolución. No se trata de llegar a un punto final, sino de vivir cada día con mayor conciencia, mayor autenticidad y mayor amor por uno mismo. El viaje del despertar nos lleva a una vida más plena, más rica en significado, y nos enseña que la verdadera sabiduría no está en lo que logramos, sino en lo que somos y en cómo nos relacionamos con el mundo. A medida que avanzamos en el despertar, llegamos a comprender que la vida no es algo que deba ser controlado, sino algo que debe ser vivido con fluidez. La necesidad de controlar cada aspecto de nuestra existencia surge de un miedo profundo a lo desconocido, a lo impredecible, a lo que está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, el despertar nos invita a soltar ese control y a rendirnos al flujo natural de la vida. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino una expresión de fortaleza interna. En lugar de luchar contra lo que sucede, aprendemos a fluir con ello, a aceptar lo que la vida nos trae y a adaptarnos a sus cambios. La rendición consciente es un acto de confianza. Es confiar en que todo lo que sucede, incluso las dificultades, tiene un propósito en nuestro crecimiento. En vez de resistirnos a las adversidades, nos abrimos a ellas, sabiendo que son una oportunidad para aprender y evolucionar. Este cambio de perspectiva nos permite liberarnos del estrés y la ansiedad que genera el querer controlar cada resultado y nos permite disfrutar del viaje, sin importar el destino. Al rendirnos,
también nos liberamos de la necesidad de cumplir con las expectativas ajenas. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente cómo deberíamos ser, qué deberíamos hacer y cuándo deberíamos hacerlo. Estas expectativas nos atan y nos limitan. Sin embargo, al despertar, comprendemos que vivir según las expectativas de los demás solo nos aleja de nuestra verdad interior. La auténtica libertad llega cuando dejamos de cumplir con un guión impuesto desde fuera y comenzamos a vivir desde nuestra propia esencia. La paz interior que buscamos solo puede ser encontrada cuando estamos en coherencia con nosotros mismos. La coherencia interna es la alineación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando nuestras acciones reflejan nuestras creencias y valores más profundos, experimentamos una sensación de unidad y tranquilidad. Sin embargo, cuando hay contradicciones internas, cuando nuestras acciones no están en armonía con nuestra verdad, sentimos una desconexión que nos genera estrés y confusión. El despertar, entonces, no es solo una cuestión de tomar conciencia, sino de tomar acción alineada con nuestra verdad. Vivir auténticamente no significa solo reconocer quiénes somos, sino actuar en consecuencia, sin miedo a las críticas o al juicio de los demás. Al actuar desde nuestra verdad, nos convertimos en seres más plenos y realizados, y comenzamos a atraer experiencias que reflejan esa autenticidad. Este es el proceso del despertar, es un viaje de autocomprensión y autoliberación. No se trata de alcanzar un destino final, sino de vivir cada momento con mayor presencia y conciencia. El despertar nos lleva a un estado de paz interna, nos permite soltar el control y aceptar lo que es, y nos invita a vivir de manera auténtica, sin miedo al juicio o a las expectativas. Nos enseña que somos completos tal como somos y que la vida no se trata de ser perfectos, sino de ser verdaderos. Capítulo 2. La coherencia interna. El ser humano es un ser complejo, compuesto de pensamientos, emociones y acciones que, en muchas ocasiones, parecen estar desconectados. Vivimos en un mundo que nos exige cumplir con múltiples roles, adaptarnos a diferentes expectativas y funcionar según estándares externos. Esta desconexión interna, cuando lo que pensamos no se alinea con lo que sentimos o lo que hacemos, crea una sensación de incoherencia que, a largo plazo, nos aleja de nuestra paz interior. La coherencia interna es la clave para alcanzar una vida plena y auténtica. Vivir de manera coherente implica que nuestros pensamientos, emociones y acciones estén alineados con nuestra verdad más profunda. Es un estado de congruencia interna en el que no hay contradicciones entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esta armonía interna es lo que nos permite vivir sin la constante lucha interna que surge cuando actuamos en contra de nuestros principios o cuando nos sentimos forzados a cumplir con expectativas que no reflejan quiénes somos realmente. Cuando estamos en coherencia, experimentamos una sensación de paz profunda. Nos sentimos centrados, claros y seguros de nuestras decisiones. La ansiedad y la confusión disminuyen, ya que no hay desconcierto entre lo que queremos y lo que estamos haciendo. El sentimiento de estar alineados con nuestra esencia nos otorga un poder interno que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con calma y confianza. El primer paso hacia la coherencia es la autoconciencia. Necesitamos ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones en todo momento. Esto implica observar sin juicio, sin apresurarnos a cambiar o modificar lo que sentimos o pensamos. La autocomprensión es el primer paso para saber qué queremos realmente y qué necesitamos para vivir en armonía con nosotros mismos. A veces, nos perdemos en las expectativas externas y olvidamos lo que realmente deseamos. La coherencia comienza cuando nos detenemos y nos preguntamos, ¿esto es lo que quiero realmente? En cuanto comenzamos a reconocer nuestras verdaderas necesidades y deseos, podemos comenzar a alinear nuestras acciones con ellos. La coherencia no significa que siempre tengamos que actuar de manera perfecta o sin contradicciones. Somos seres humanos y, como tales, a veces nuestras emociones o pensamientos pueden ser confusos o contradictorios. La clave está en ser honestos con nosotros mismos y reconocer estas contradicciones sin sentirnos culpables. La coherencia no implica perfección, sino autenticidad. Es un proceso continuo de hacer ajustes, de reconocer cuando nuestras acciones no están en sintonía con nuestra verdad y de corregir el rumbo. En el camino hacia la coherencia, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es la influencia de las expectativas externas. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice cómo deberíamos ser, qué deberíamos hacer y cómo deberíamos sentirnos.
Estas presiones externas pueden ser tan poderosas que nos llevan a actuar de una manera que no refleja nuestra verdadera esencia, creando un conflicto interno que se traduce en estrés, confusión y malestar emocional. A menudo, nos dejamos guiar por el deseo de ser aceptados, de encajar en un molde predefinido que no necesariamente es el que más nos representa. El miedo al rechazo o al juicio de los demás nos empuja a adoptar actitudes, comportamientos y creencias que no son las nuestras. Este fenómeno se conoce como disonancia cognitiva, un estado de incomodidad mental que ocurre cuando nuestras acciones son incompatibles con nuestras creencias o valores. La disonancia cognitiva puede ser devastadora para nuestra paz interna. Nos sentimos divididos, incapaces de encontrar armonía en nuestras decisiones. Pero la buena noticia es que, al ser conscientes de esta disonancia, podemos empezar a transformarla. El primer paso para superar este conflicto interno es la aceptación de nuestra vulnerabilidad, reconocer que somos seres complejos, con emociones contradictorias y pensamientos conflictivos, pero que esto no disminuye nuestra valía. La coherencia no significa que siempre actuemos de acuerdo con un ideal inalcanzable. Más bien, se trata de ser honestos con nosotros mismos, de entender que, aunque no siempre estaremos completamente alineados, la dirección en la que caminamos es la correcta si estamos comprometidos con nuestra verdad. La clave está en la práctica constante de la autoaceptación y la autoobservación. Cada vez que actuamos en alineación con nuestra autenticidad, aunque no sea perfecto, estamos dando un paso hacia una vida más coherente. Uno de los mayores beneficios de vivir en coherencia interna es que ganamos una profunda confianza en nosotros mismos. Al actuar de acuerdo con nuestros valores y principios, nos sentimos más seguros de nuestras decisiones. Ya no necesitamos validación externa, ni compararnos con los demás, porque sabemos que estamos actuando desde un lugar genuino y auténtico. Esta confianza interna es el cimiento sobre el cual se construye una vida plena, pues nos permite tomar decisiones más claras y menos influenciadas por la presión externa. Además, la coherencia interna nos ayuda a establecer relaciones más auténticas. Cuando vivimos alineados con nuestra verdad, dejamos de atraer relaciones superficiales o manipulativas. Las personas que se sienten atraídas por nuestra autenticidad son las que realmente tienen un interés genuino en quienes somos. Este tipo de relaciones no solo son más satisfactorias, sino también más enriquecedoras, pues se basan en la honestidad y el respeto mutuo. Al mismo tiempo, nuestras relaciones se convierten en un reflejo de nuestra propia coherencia, ya que las personas que nos rodean perciben la armonía que tenemos dentro de nosotros. El viaje hacia la coherencia interna no es lineal, y es importante entender que, aunque aspiramos a vivir en total alineación con nuestra verdad, el proceso es gradual y requiere paciencia. Vivir de manera coherente implica tomar decisiones conscientes cada día. Cada acción, por pequeña que sea, debe ser una expresión genuina de nuestro ser. Sin embargo, esto no significa que debamos esperar a que todo encaje perfectamente antes de actuar. La coherencia no se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de estar comprometidos con la búsqueda constante de vivir auténticamente. Uno de los mayores retos en este proceso es la tentación de caer en la complacencia, de seguir caminos preestablecidos solo por comodidad. Es fácil ceder a la presión social o quedarnos en una zona de confort, pero vivir de manera coherente implica desafiar esas tentaciones y optar por lo que realmente resuena con nuestra esencia, aunque eso nos saque de nuestra zona de confort. Esto requiere valentía, porque ser auténticos a menudo significa enfrentar la incomodidad del cambio y la incertidumbre. Es importante recordar que la coherencia no solo se encuentra en grandes decisiones, sino también en los pequeños momentos cotidianos. Desde la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, hasta las elecciones que hacemos en nuestras relaciones y en nuestro trabajo, todo cuenta. Vivir de manera coherente es estar presente en cada momento y tomar decisiones que, aunque sean pequeñas, estén alineadas con nuestros valores más profundos. El concepto de coherencia también está profundamente vinculado con la integridad. La integridad no se trata de ser impecables o infalibles, sino de ser honestos y consistentes con nuestros principios. A veces, nuestras acciones pueden no estar alineadas con nuestros ideales, y eso está bien. Lo importante es que, cuando nos damos cuenta de esta discrepancia, tomemos la responsabilidad de corregir el rumbo. La coherencia no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos y seguir avanzando hacia una vida más auténtica. Otro aspecto esencial de la coherencia interna es el autocuidado.
Muchas veces nos olvidamos de cuidar de nosotros mismos en medio de las exigencias externas. Sin embargo, la coherencia también implica cuidar nuestro bienestar físico, emocional y mental, porque no podemos vivir de manera auténtica si no estamos en equilibrio con nosotros mismos. El autocuidado no es egoísta, es una necesidad fundamental para poder estar presentes para los demás y para vivir una vida que refleje quiénes somos verdaderamente. Finalmente, la coherencia interna nos permite experimentar una mayor paz mental. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la armonía entre nuestras acciones y nuestra naturaleza más profunda. Cuando estamos en coherencia con nosotros mismos, nos sentimos más tranquilos, más enfocados y más seguros. La paz se convierte en el resultado natural de vivir de acuerdo con nuestra verdad, y esa paz es lo que nos permite navegar por los desafíos de la vida con serenidad. Capítulo 3. El vacío creativo. El vacío es un concepto que, en nuestra cultura, a menudo asociamos con algo negativo. Nos enseñan a evitarlo, a llenarlo con cosas, tareas, relaciones o pensamientos que nos distraigan. La sociedad nos impulsa a ser productivos, ocupados, siempre en movimiento. Y, sin embargo, este vacío, que parece tan desconcertante y vacío de propósito, es en realidad la semilla de la creación. Es en el vacío donde todo comienza. Es el espacio donde surgen las ideas, los sueños y las oportunidades para la transformación. El vacío es, en su esencia, el origen de todo. Es la calma que precede a la tormenta de creatividad. Pero, por miedo a lo desconocido, a la inestabilidad y a la incertidumbre, tendemos a llenarlo rápidamente. Nos cuesta permanecer en ese espacio de nada, de silencio absoluto, porque nos hace sentir vulnerables, inseguros y, a veces, perdidos. Sin embargo, es precisamente en el vacío donde reside el poder de la creación genuina. Cuando nos permitimos experimentar el vacío, estamos abriendo la puerta a nuevas posibilidades. Al vaciarnos de las creencias, pensamientos y preocupaciones que nos limitan, creamos espacio para lo nuevo. Este proceso de vaciamiento no es un acto de renuncia o de pérdida, sino un acto de liberación. Al desprendernos de lo viejo, dejamos que surja lo nuevo, sin los obstáculos que nuestras propias expectativas y miedos habían creado. El vacío es un espacio de potencial infinito, donde la creatividad se activa de manera natural y orgánica. Este vacío no está vacío de significado. Está lleno de posibilidades, lleno de creatividad esperando ser expresada. La clave para abrazar este vacío radica en nuestra disposición a soltar el control, a liberarnos de la necesidad de saber todo de antemano y a confiar en el proceso de creación. Es en este espacio sin forma, sin estructura definida, donde se encuentran las respuestas a muchas de las preguntas que hemos estado buscando. En nuestro día a día, el vacío se manifiesta de muchas formas. Puede ser ese momento de pausa, de silencio, de reflexión, en el que nos encontramos sin saber qué hacer. Es el espacio entre lo que fue y lo que vendrá. Y, aunque a menudo nos sintamos incómodos en ese espacio, es en ese lugar donde se gesta todo lo nuevo. En lugar de huir de él, deberíamos aprender a sentarnos con él, a observarlo y a permitir que nos transforme. Este espacio de vacío creativo es fundamental para todos los procesos de innovación y cambio. En el vacío, las ideas nacen sin restricciones, sin los límites impuestos por el miedo o la duda. Cuando vaciamos nuestra mente de prejuicios y suposiciones, dejamos que el universo se manifieste sin barreras. Este es un proceso completamente natural, pero solo cuando nos permitimos estar presentes en ese espacio de vacío es cuando podemos realmente experimentar la creatividad de manera profunda. El vacío creativo también es el espacio donde podemos sanar. En la sociedad actual, estamos tan acostumbrados a estar ocupados, a estar haciendo algo, que rara vez nos permitimos simplemente ser. Este constante estado de actividad puede crear una especie de ruido interno que nos impide escuchar nuestra verdadera voz o conectar con nuestra esencia. Cuando nos damos el permiso de entrar en el vacío, de no hacer nada por un momento, comenzamos a despojarnos de todo ese ruido externo e interno. Es un acto de volver a nuestro centro, de reconectar con nuestra naturaleza profunda, y al hacerlo, permitimos que lo nuevo se manifieste en nuestras vidas. El miedo al vacío, al espacio sin forma, es en realidad un miedo a la transformación. Nos asusta el hecho de no tener control sobre lo que sucederá en ese espacio de incertidumbre. Pero es precisamente esta incertidumbre la que le da poder al vacío. Si todo estuviera ya determinado,
no habría posibilidad de cambio ni de creatividad. La magia reside en la capacidad de abrazar la incertidumbre y, en lugar de temerle, aprender a confiar en ella. El vacío no es un enemigo, sino un aliado. Nos invita a relajarnos, a no tener todas las respuestas, y a estar dispuestos a explorar nuevos caminos sin las expectativas de cómo deberían ser las cosas. A lo largo de nuestra vida, hemos acumulado muchas creencias limitantes sobre nosotros mismos, sobre lo que somos capaces de hacer y de lograr. Estas creencias se basan en el miedo y en las experiencias pasadas, y nos impiden acceder a nuestra creatividad más pura. Cuando nos enfrentamos al vacío, nos enfrentamos también a esas creencias limitantes. El vacío nos invita a soltar el pasado, a liberarnos de las etiquetas y los juicios que nos hemos impuesto a lo largo de los años. En ese espacio, podemos empezar de nuevo, sin los lastres de nuestras viejas creencias. Este proceso de vaciarse no significa eliminar nuestra identidad, sino simplemente liberarnos de todo lo que ya no nos sirve, todo lo que nos impide vivir de manera auténtica. A medida que nos despojamos de lo viejo, creamos espacio para lo nuevo, y es en ese espacio donde la creatividad puede florecer. La creación no es un acto de imponer algo sobre el mundo, sino de permitir que surja algo nuevo de nuestro interior, algo que ya está en nosotros, pero que había sido suprimido por el exceso de ruido y distracción. El vacío es un espacio sagrado de renovación. Cada vez que nos permitimos entrar en este vacío, nos damos la oportunidad de renacer. La creatividad, entonces, se convierte en un proceso continuo de recreación. Al vaciarnos de lo viejo, hacemos lugar para que lo nuevo se manifieste, y este ciclo de vaciamiento y creación nos permite evolucionar constantemente. Este proceso de vaciarse no es fácil. Puede ser incómodo y desafiante, especialmente si estamos acostumbrados a tener siempre algo que hacer o algo en lo que pensar. Pero es en ese espacio de vacío donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Al dejarnos ser y al permitirnos simplemente estar en el momento presente, sin ninguna presión o expectativa, comenzamos a descubrir lo que realmente queremos crear, lo que realmente deseamos ser. A medida que nos adentramos más en el concepto del vacío creativo, descubrimos que, más allá de ser un espacio de incertidumbre, también es el lugar donde nace la verdadera autenticidad. El vacío nos permite liberar nuestra mente de las expectativas y los condicionamientos externos, lo que nos da la oportunidad de crear algo genuino, algo que realmente refleje quiénes somos, sin la influencia de los miedos o las presiones sociales. Este vacío, lejos de ser un vacío de nada, está lleno de posibilidades infinitas. Es un espacio fértil para la imaginación y la innovación. En este lugar sin forma, lo que realmente deseamos puede empezar a emerger. Lo importante es aprender a escuchar y a estar presentes, sin tratar de forzar un resultado. La creatividad no se trata de presionar la mente para que produzca ideas, sino de permitir que surjan espontáneamente cuando estamos dispuestos a escuchar en silencio. En nuestra vida diaria, solemos llenar los vacíos con distracciones, las redes sociales, el trabajo, la constante actividad que nos aleja de nuestra esencia. Pero al aprender a abrazar esos momentos de vacío, comenzamos a ver el valor en el espacio en blanco. Este espacio, en el que no hay nada que hacer ni pensar, es donde se encuentra el alma de la creatividad. En lugar de sentirnos incómodos o inquietos, podemos ver el vacío como una oportunidad para descansar, para permitir que las ideas y los pensamientos se organicen y fluyan de manera natural. Es importante destacar que el vacío no siempre se traduce en momentos de silencio absoluto. Puede manifestarse de muchas formas: en una caminata por la naturaleza, en una conversación tranquila, en la contemplación de una obra de arte o incluso en el descanso profundo. Lo esencial es que, en estos momentos, nos desconectamos de las presiones externas y creamos espacio para nosotros mismos, para simplemente ser. Este acto de ser nos permite experimentar una nueva forma de creatividad, una creatividad que no está basada en el esfuerzo, sino en la fluidez, en el proceso natural del ser. Cuando abrazamos el vacío, también comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera creatividad no se trata de crear algo nuevo en el sentido convencional. A menudo, la creatividad es simplemente un proceso de descubrir lo que ya está dentro de nosotros. Es un acto de reconocimiento y expresión de nuestro ser más profundo, de nuestras emociones, pensamientos e intuiciones más auténticas. La creatividad, entonces, se convierte en una forma de conectarnos con lo que realmente somos, de mostrar al mundo nuestra esencia sin filtros ni máscaras. Por lo tanto, el vacío creativo es esencial para todo proceso de transformación.
Nos da la oportunidad de soltar lo que ya no sirve, de liberar nuestras creencias limitantes y de permitir que nuevas posibilidades surjan de manera orgánica. Es un espacio en el que podemos empezar de nuevo, sin las limitaciones del pasado, y crear algo verdaderamente auténtico. En la vida, no todo tiene que tener un propósito o una dirección definida. A veces, el vacío nos invita a simplemente estar, a no hacer nada, a fluir con el momento. Y es precisamente en esos momentos de quietud donde nuestra creatividad más pura tiene la oportunidad de manifestarse. Al estar presentes en el vacío, nos damos permiso para ser, para sentir y, lo más importante, para crear. Capítulo 4. La rendición consciente. Vivimos en un mundo donde el control se valora enormemente. Desde una edad temprana nos enseñan a tomar las riendas de nuestra vida, a planificar cada paso, a anticiparnos al futuro. La idea de perder el control es aterradora, pues está asociada con el fracaso, la incertidumbre y la vulnerabilidad. Sin embargo, existe una paradoja en este enfoque. Al tratar de controlar cada aspecto de nuestra vida, nos alejamos del flujo natural de la existencia. La verdadera fortaleza no reside en la capacidad de controlar todo lo que nos ocurre, sino en la capacidad de rendirnos conscientemente a lo que la vida nos presenta. La rendición consciente es un acto de confianza. No es una sumisión pasiva ni un acto de debilidad, sino un reconocimiento de que no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Vivir en rendición consciente implica aceptar lo que es, sin resistencia, sin lucha interna. Es una forma de soltar el apego a los resultados, de permitir que las cosas fluyan sin tratar de forzar un camino predeterminado. Cuando nos rendimos, no estamos renunciando a nuestras metas o deseos. Más bien, estamos aprendiendo a fluir con el proceso, a confiar en que el universo nos guiará hacia lo que es mejor para nosotros, incluso si no podemos ver el panorama completo en ese momento. La rendición consciente no significa inacción o pasividad, sino una acción alineada con la sabiduría interna, una acción que surge sin la necesidad de forzar las circunstancias. A lo largo de la vida, estamos constantemente desafiados por lo inesperado. Cambios en nuestras relaciones, dificultades en el trabajo, situaciones fuera de nuestro control. La respuesta típica a estos desafíos es la resistencia. Tratamos de luchar contra ellos, de revertirlos o de ignorarlos. Pero esta resistencia consume nuestra energía y nos mantiene atrapados en un ciclo de frustración. Al rendirnos, dejamos de resistir lo que no podemos cambiar y comenzamos a aceptar lo que es. Este acto de rendición no significa que perdemos nuestro poder, sino que lo redirigimos hacia una forma más sabia y más serena de interactuar con la vida. La rendición consciente también nos permite estar presentes en el momento. Cuando estamos demasiado enfocados en lo que debería ser o en lo que sucederá en el futuro, perdemos la oportunidad de disfrutar del ahora. El presente es lo único que realmente tenemos, y al rendirnos a él, permitimos que cada momento se despliegue tal como es, sin la necesidad de que sea diferente. Este tipo de rendición no es una derrota, sino una liberación. Nos libera del peso de las expectativas, de la presión de controlar el resultado y de la ansiedad que a menudo nos acompaña cuando tratamos de forzar las cosas. Al rendirnos conscientemente, recuperamos nuestra paz interna y nuestra capacidad de disfrutar de la vida tal como es, sin las cargas del miedo y la resistencia. La rendición consciente, lejos de ser un signo de debilidad, es un acto profundo de fortaleza interna. Implica tener el valor de soltar el control, de confiar en que el universo o la vida tiene un camino preparado para nosotros, incluso si ese camino no es el que habíamos imaginado. Este tipo de rendición es una liberación de las expectativas, de la necesidad de que las cosas salgan como queremos y una apertura al flujo de la vida tal y como se presenta. En nuestro día a día, somos constantemente desafiados por situaciones fuera de nuestro control, pérdidas, fracasos, cambios imprevistos. A menudo, nuestra respuesta ante estos eventos es el miedo, la angustia y la resistencia. Queremos luchar contra lo que está sucediendo, cambiar la situación o revertir el tiempo. Sin embargo, cuanto más tratamos de controlar, más atrapados nos sentimos. La resistencia solo aumenta el sufrimiento, ya que luchamos contra el curso natural de los acontecimientos. Aquí es donde la rendición consciente entra en juego. Rendirnos no significa dejar de esforzarnos o abandonar nuestras metas. De hecho, podemos seguir trabajando con todo nuestro empeño, pero lo hacemos con la comprensión de que no todo está bajo nuestro control. Es un equilibrio entre la acción y la aceptación,
entre el deseo de avanzar y la sabiduría de soltar lo que no podemos cambiar. La rendición consciente nos permite aceptar que hay factores externos que no podemos prever ni controlar y que no está mal. De hecho, a veces estos imprevistos nos llevan por caminos más ricos y transformadores que aquellos que habíamos planeado. Este proceso de rendición también está íntimamente relacionado con la aceptación de nuestra vulnerabilidad. Al rendirnos, reconocemos que no somos invulnerables, que no todo está bajo nuestro poder y que la vida, en su infinita sabiduría, se despliega de manera diferente a como habíamos imaginado. Aceptar nuestra vulnerabilidad nos permite conectar con nuestra humanidad y nos libera de la carga del perfeccionismo y la autocrítica. Es importante recordar que la rendición consciente no es un acto de resignación pasiva, sino un proceso activo de rendirse al flujo natural de la vida. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, las vemos como lecciones, como oportunidades para crecer y aprender. La rendición no significa inacción, sino acción con sabiduría, actuando sin apego al resultado, sin miedo al fracaso. Es actuar con el entendimiento de que el proceso en sí mismo es tan importante como el resultado final. En este sentido, la rendición consciente nos da una nueva perspectiva sobre el éxito y el fracaso. Dejamos de ver el éxito solo como un resultado alcanzado y empezamos a comprenderlo como un proceso continuo de evolución. La rendición nos permite ver que, al soltar el control, nos alineamos con el flujo universal, con la energía que guía todo lo que existe. Cuando actuamos desde este lugar, nuestras acciones se vuelven más efectivas, más alineadas con lo que realmente necesitamos y menos cargadas de estrés y ansiedad. A medida que profundizamos en el concepto de la rendición consciente, es importante entender que esta práctica no solo nos conecta con un estado interno de paz, sino que también nos permite sanar. Al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, liberamos la energía que antes se destinaba a la resistencia y la preocupación y la redirigimos hacia la sanación de nuestro cuerpo, mente y alma. Esta liberación no significa que dejemos de preocuparnos por lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que aprendemos a manejar esas preocupaciones desde un lugar de calma y aceptación, sin que nos arrastren. Uno de los efectos más poderosos de la rendición consciente es que nos ayuda a encontrar una mayor claridad en nuestras decisiones. Cuando estamos atrapados en la lucha constante por controlar todo lo que nos rodea, nuestra visión se nubla por el miedo y la ansiedad. Pero al rendirnos, al soltar el control y aceptar lo que es, creamos espacio para que surja la claridad. Este es un espacio donde las respuestas vienen de forma natural, donde las decisiones ya no se toman desde el miedo, sino desde la confianza y la intuición. Además, la rendición consciente nos invita a cultivar la gratitud. Cuando nos rendimos, dejamos de enfocarnos en lo que falta, en lo que no hemos alcanzado o en lo que aún no hemos logrado. En lugar de eso, comenzamos a ver el valor de lo que ya tenemos, de las experiencias que hemos vivido y de las lecciones que hemos aprendido. La gratitud se convierte en una herramienta poderosa para mantener nuestra mente centrada en lo positivo, en lo que ya hemos logrado, en lo que ya somos. Es una forma de cambiar nuestra perspectiva, de aprender a ver el regalo en cada momento, incluso en aquellos que inicialmente pueden parecer negativos o difíciles. Al rendirnos conscientemente, nos conectamos con una fuerza más grande que nosotros mismos. Dejamos de vernos como seres aislados, luchando contra el mundo, y comenzamos a entender que estamos conectados con todo lo que nos rodea. Esta conexión nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío con una actitud de apertura y humildad. La rendición consciente nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestro viaje, que hay una energía universal que nos guía y apoya en cada paso del camino. La rendición consciente también nos invita a vivir en el presente. A menudo, estamos tan preocupados por el futuro o tan atrapados en los errores del pasado que olvidamos vivir el aquí y ahora. Pero es en el presente donde realmente podemos actuar, donde podemos tomar decisiones conscientes y donde la vida realmente sucede. Al rendirnos, nos desconectamos de las preocupaciones que nos alejan del momento presente y nos entregamos a la experiencia de la vida tal como es. Es aquí, en el presente, donde podemos experimentar la paz, la creatividad, el amor y la gratitud. Finalmente, la rendición consciente nos permite descubrir una fuerza interior que nunca habíamos reconocido. Al dejar de luchar contra la corriente, nos damos cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros para navegar por la vida con gracia y confianza. Esta fortaleza no es algo que podamos controlar o forzar, sino que surge de la aceptación profunda de lo que somos y de lo que la vida nos ofrece en cada momento.
Capítulo 5. La naturaleza de tu alma. La vida, en su forma más profunda, no es sólo una sucesión de eventos y experiencias físicas. Detrás de cada pensamiento, cada emoción y cada acción, hay una presencia más allá del cuerpo y la mente. Esta presencia es nuestra alma, la esencia pura e inmortal que habita en nosotros, que siempre ha sido y siempre será. Nuestra alma no está limitada por el tiempo ni por el espacio, no está marcada por las circunstancias externas o las condiciones materiales de la vida. Es una energía eterna, indestructible, que trasciende todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Para comprender la naturaleza de nuestra alma, debemos alejarnos de la concepción tradicional de nosotros mismos como simples cuerpos materiales que experimentan el mundo. El cuerpo y la mente son sólo vehículos temporales, instrumentos a través de los cuales nuestra alma se manifiesta en este plano de existencia. Pero nuestra verdadera esencia, nuestra alma, es lo que permanece inalterado y constante, incluso cuando el cuerpo envejece o la mente se ve afectada por las experiencias de la vida. La alma es energía pura, una forma de conciencia que no está sujeta a los límites del tiempo y el espacio. Mientras que nuestra mente puede ser influenciada por el pasado y el futuro, nuestra alma siempre está presente, en el eterno ahora. En este momento presente, la alma es completa, perfecta y llena de sabiduría infinita. Es en esta conexión con nuestra alma donde encontramos nuestra verdadera paz, esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino que emana desde nuestro ser más profundo. El reconocimiento de nuestra alma nos permite liberarnos de las creencias limitantes que nos han condicionado a lo largo de la vida. Cuando nos identificamos únicamente con el cuerpo y la mente, nos vemos como seres fragmentados, sujetos a las fuerzas externas, luchando por encontrar sentido y propósito. Pero al reconocer nuestra alma, vemos que somos mucho más que eso. Somos seres completos, eternos, creados desde una energía infinita que nunca se apaga. Al comprender que nuestra alma es indestructible y eterna, dejamos de temer a la muerte o a la pérdida. La muerte, lejos de ser el fin, es sólo una transición, un paso hacia otro estado de conciencia. Nuestra alma no puede ser tocada ni destruida por nada externo, solo cambia de forma, se adapta, pero nunca deja de existir. Esta comprensión nos da una profunda sensación de libertad, ya que dejamos de ver la vida como un tiempo limitado que debe ser apurado, y comenzamos a vivir con la conciencia de que somos eternos. La verdadera sabiduría proviene de reconocer nuestra alma como el núcleo de nuestro ser. Cuando dejamos de identificarnos solo con lo que vemos y percibimos en el mundo exterior, comenzamos a conectar con esta esencia profunda y eterna. Esta conexión nos permite vivir de manera más auténtica, porque actuamos desde nuestra verdad más pura, no desde las expectativas o los condicionamientos de la sociedad. Al tomar conciencia de nuestra alma, también nos damos cuenta de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Somos uno con el universo, con la energía que fluye a través de todo lo que existe. Esta comprensión nos llena de humildad y gratitud, porque entendemos que somos seres interconectados, que nuestras acciones y pensamientos afectan no solo nuestra vida, sino también la del mundo que nos rodea. A medida que profundizamos en la comprensión de la naturaleza de nuestra alma, nos damos cuenta de que nuestra verdadera esencia no solo es eterna, sino que también está intrínsecamente conectada con todo lo que nos rodea. La alma no está aislada, sino que forma parte de una conciencia universal. En este sentido, todo lo que experimentamos en la vida tiene un propósito profundo, una conexión que va más allá de las apariencias externas. Los eventos, las relaciones, las experiencias no son meras coincidencias, sino expresiones de esta energía universal que se manifiesta en múltiples formas. Este entendimiento de la conexión universal cambia nuestra percepción de la vida. Deja de ser una serie de eventos aleatorios y comienza a verse como una red interconectada de energías, de almas que interactúan y se encuentran en diferentes momentos y lugares. Al comprender que nuestra alma es parte de un todo, aprendemos a ver la divinidad y la presencia en cada ser humano, en cada ser viviente, en cada fenómeno natural. Cada persona, cada criatura, cada momento tiene un significado profundo, porque todo forma parte de esa energía universal que es la misma que habita en nosotros. Este vínculo universal también implica que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos en el momento. A menudo, buscamos sentido en los eventos de nuestras vidas desde una perspectiva limitada, centrada solo en nuestro cuerpo y mente.
Pero cuando entendemos que somos almas, reconocemos que los desafíos, las pérdidas, las dificultades y las alegrías son todos parte de un proceso más grande, un proceso de evolución y aprendizaje continuo. La idea de que somos almas eternas, interconectadas con el universo, nos libera de la ilusión de separación. Durante mucho tiempo, hemos vivido bajo la creencia de que estamos aislados, que somos individuos separados que deben luchar por su lugar en el mundo. Pero cuando reconocemos nuestra naturaleza como alma, comprendemos que no estamos solos. Somos parte de un flujo constante de energía que conecta a todos los seres vivos y, de hecho, conecta todo lo que existe. Esta realización nos permite dejar de lado el miedo, la competencia y el juicio, y abrazar una perspectiva más amorosa y compasiva hacia el mundo. Es importante destacar que, al tomar conciencia de nuestra alma, no estamos escapando de las dificultades de la vida. En cambio, estamos aprendiendo a abordarlas desde un lugar de comprensión más profundo. Sabemos que, como almas, nuestra existencia no está definida por las circunstancias externas, sino por nuestra capacidad de experimentar y aprender a través de ellas. La vida no es un proceso de buscar la perfección, sino de experimentar, crecer y evolucionar a través de nuestras experiencias. Al conectar con nuestra alma, también experimentamos una mayor claridad sobre nuestro propósito en la vida. Muchas veces, nos sentimos perdidos o confundidos acerca de por qué estamos aquí, de cuál es el significado de nuestras vidas. Sin embargo, cuando escuchamos a nuestra alma, nos damos cuenta de que el propósito de nuestra vida no está en lograr metas externas, sino en vivir de manera auténtica, alineados con nuestra verdadera naturaleza. Nuestro propósito es simplemente vivir como el ser que somos, sin las limitaciones de lo que la sociedad espera de nosotros. Es vivir en coherencia con nuestra alma, permitiendo que ésta guíe nuestra toma de decisiones y nuestro camino. Al entender nuestra alma, también reconocemos que tenemos un poder inmenso, un poder que no depende de las circunstancias externas. Este poder proviene de nuestra conexión con la energía universal, de nuestra capacidad para crear y manifestar lo que deseamos desde un lugar de paz y autenticidad. Nuestra alma nos recuerda que somos creadores de nuestra realidad, que no estamos a merced del azar ni de la suerte. Todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa ya está dentro de nosotros, esperando ser revelado. A medida que nos conectamos más profundamente con nuestra alma, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos para alcanzar la paz y la armonía ya está dentro de nosotros. Sin embargo, muchas veces permitimos que el ruido exterior nos distraiga de nuestra esencia. Vivimos en un mundo lleno de presiones y expectativas, y nos cuesta recordar que nuestra alma es la fuente de nuestra verdadera fortaleza. Capítulo 6. El miedo no es real. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos como seres humanos. Es instintivo, profundo y a menudo irracional, pero lo que la mayoría de las personas no comprenden es que el miedo, en su mayoría, no es real. Es una construcción mental, una proyección del futuro que solo existe en nuestra mente. Nos han enseñado a ver el miedo como algo natural, algo que debemos temer y evitar, pero, al hacerlo, nos hemos desconectado de su verdadera naturaleza. El miedo es una respuesta a lo que percibimos como una amenaza, pero rara vez esa amenaza es real. En lugar de enfrentar situaciones en el presente, nuestra mente nos transporta a escenarios futuros que probablemente nunca ocurrirán. Nos imaginamos lo peor, creamos historias en nuestras mentes sobre lo que podría pasar, pero esas historias no son más que pensamientos. Son proyecciones que no tienen base en la realidad. De hecho, el miedo a menudo está basado en lo desconocido, en lo que no podemos controlar, lo que no podemos predecir. Y aunque es natural sentir miedo ante lo desconocido, es fundamental reconocer que ese miedo solo existe porque lo alimentamos con nuestra imaginación. La clave para entender el miedo es darnos cuenta de que la mayoría de las veces, lo que tememos no está sucediendo en este momento. Está en nuestra mente, en nuestras preocupaciones sobre lo que podría ocurrir. Pero el presente, el único momento que realmente importa, rara vez está lleno de los horrores que nuestra mente imagina. La mayoría de las veces, cuando nos enfrentamos a lo que tememos, descubrimos que somos mucho más capaces de lo que pensábamos y que nuestras preocupaciones eran infundadas. El miedo se alimenta de la incertidumbre, de la falta de control sobre lo que sucederá. Vivimos en un mundo que nos enseña a tener control sobre todo, a planificar, a predecir, a prepararnos para lo peor. Pero el verdadero poder no radica en controlar cada aspecto de nuestra vida,
sino en aprender a enfrentar el miedo sin dejar que nos paralice. La libertad llega cuando dejamos de temer lo que podría pasar y comenzamos a vivir plenamente en el presente, confiando en nuestra capacidad para enfrentar cualquier cosa que la vida nos traiga. Es importante recordar que el miedo nunca es un obstáculo permanente. Es una emoción que, al igual que cualquier otra, llega, se experimenta y se va. Sin embargo, cuando dejamos que el miedo controle nuestras decisiones, nos priva de la oportunidad de crecer. Nos aleja de nuestra autenticidad, porque tomamos decisiones basadas en lo que tememos, no en lo que realmente deseamos. Y cuando actuamos desde el miedo, creamos más miedo. El miedo se convierte en un ciclo. Cuanto más le tememos, más poder le damos. La verdadera libertad se encuentra en la capacidad de enfrentar nuestros miedos con valentía, de mirar cara a cara lo que nos aterra y decidir actuar a pesar de ello. El miedo solo tiene poder sobre nosotros cuando evitamos enfrentarlo. Si nos enfrentamos a él con apertura y curiosidad, descubrimos que no es tan aterrador como pensábamos. A menudo, cuando enfrentamos lo que tememos, nos damos cuenta de que el miedo es solo una sombra, un reflejo de nuestras propias inseguridades y dudas. Y cuando dejamos de temerlo, dejamos de vivir bajo su control. El miedo tiene una habilidad especial para distorsionar nuestra percepción de la realidad. A menudo, no solo nos proyectamos en el futuro, sino que exageramos las consecuencias de lo que tememos. Una pequeña posibilidad de fracaso se convierte en una certeza catastrófica en nuestra mente. Lo que podría ser simplemente un tropiezo se transforma en un desastre inminente. Esta distorsión es lo que convierte al miedo en algo tan paralizante. Nos hace ver obstáculos donde no existen y nos impide tomar decisiones sabias porque nos concentramos solo en el resultado negativo. Uno de los pasos más importantes para liberar nuestra mente del miedo es desmantelar estas distorsiones. Cuando empezamos a cuestionar las historias que nos contamos sobre el futuro, nos damos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones no tienen base. Empezamos a ver que nuestras expectativas de fracaso son mucho más intensas que la realidad misma. Es importante preguntarnos, ¿qué tan probable es que esto realmente suceda? Y si lo que temo sucediera, ¿cómo podría manejarlo? Al enfrentar estas preguntas, descubrimos que no solo somos capaces de manejar lo que tememos, sino que, muchas veces, lo que tememos nunca llega a suceder. Además, al soltar el control sobre los resultados, nos liberamos de la ansiedad que genera el miedo. Cuando nos rendimos a la idea de que no podemos predecir el futuro ni controlar todo lo que ocurre en nuestras vidas, nos liberamos de una carga enorme. Dejamos de estar atados a la idea de que el futuro debe ser perfecto, y comenzamos a actuar desde un lugar de aceptación y confianza. Al hacerlo, reducimos el poder que el miedo tiene sobre nosotros, porque dejamos de anticiparnos a lo peor y comenzamos a vivir el presente con una mentalidad abierta. El miedo también se alimenta de la comparación. A menudo, tememos que no estemos a la altura de los demás, que no seamos lo suficientemente buenos, inteligentes o exitosos. Sin embargo, esta comparación constante nos aleja de nuestra autenticidad. Nos lleva a medir nuestro valor en función de los estándares externos y a olvidar que nuestra esencia ya es suficiente tal como es. Cuando aprendemos a dejar de compararnos con los demás, dejamos de vivir bajo el dominio del miedo, porque ya no nos importa si estamos a la altura de las expectativas ajenas. Una forma efectiva de comenzar a liberarnos del miedo es tomar pequeñas acciones frente a lo que tememos. La inacción solo alimenta el miedo, porque cuanto más lo evitamos, más grande se vuelve en nuestra mente. Al dar un paso, por pequeño que sea, hacia lo que tememos, nos damos cuenta de que lo que temíamos no es tan aterrador como pensábamos. Este acto de valentía, de confrontar nuestros miedos, nos demuestra que tenemos la capacidad de enfrentar lo que se nos presenta, que tenemos el poder de transformar la energía del miedo en una fuerza de acción positiva. Al enfrentarnos a nuestros miedos, también comenzamos a descubrir algo esencial. El miedo nunca desaparece por completo, pero podemos aprender a vivir con él. La vida está llena de incertidumbre, y el miedo es una emoción natural. No se trata de erradicarlo, sino de aprender a no dejar que controle nuestras decisiones. La verdadera libertad es poder actuar a pesar del miedo, sabiendo que es solo una sensación pasajera que no tiene el poder de definir quiénes somos ni lo que somos capaces de lograr. A medida que tomamos conciencia de la naturaleza del miedo y aprendemos a desmantelar sus distorsiones, nos damos cuenta de que el miedo no tiene poder sobre nosotros cuando decidimos enfrentarlo con valentía.
Este acto de valentía no siempre tiene que ser grandioso o heroico. A menudo, la verdadera valentía se encuentra en los pequeños momentos, en los pequeños pasos que damos para avanzar a pesar de la ansiedad o el temor. Es en esos momentos de decisión cuando realmente nos empoderamos y demostramos que el miedo no tiene el control. El miedo, en última instancia, es solo una energía, una emoción que fluye a través de nosotros. No está destinado a ser un obstáculo permanente, sino una señal, una alerta que nos invita a mirar más de cerca lo que nos está reteniendo. En lugar de ver el miedo como un enemigo, podemos empezar a verlo como una herramienta que nos ayuda a crecer. Cada vez que enfrentamos un miedo, nos estamos abriendo a una nueva oportunidad de crecimiento, de expansión. Al tomar acción a pesar del miedo, nos convertimos en versiones más fuertes de nosotros mismos. Es importante entender que no se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a vivir con él de manera saludable. El miedo nunca desaparecerá por completo, y eso está bien. El miedo es una parte natural de la experiencia humana, y tratar de erradicarlo solo nos lleva a la resistencia. En lugar de luchar contra él, podemos aprender a coexistir con él, a sentirlo sin dejar que nos controle. A medida que nos enfrentamos a lo que tememos, descubrimos que el miedo pierde su poder y se convierte en algo manejable, incluso útil. La verdadera fortaleza se encuentra en nuestra capacidad para actuar a pesar del miedo. Este tipo de fortaleza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de caminar con él, de avanzar a pesar de la incertidumbre. Cada vez que tomamos una decisión consciente para actuar, incluso cuando el miedo está presente, nos empoderamos. Estamos eligiendo nuestra dirección, nuestra vida, sin permitir que el miedo nos haga dar un paso atrás. Además, al enfrentar el miedo, nos damos cuenta de que lo que tememos a menudo está muy lejos de la realidad. Nuestros peores temores, los escenarios catastróficos que nuestra mente crea, rara vez ocurren. Al actuar a pesar del miedo, descubrimos que somos más resilientes de lo que pensábamos y que tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier situación que se nos presente. A medida que acumulamos pequeñas victorias sobre el miedo, nos volvemos más confiados en nuestra capacidad para manejar la incertidumbre y la adversidad. La clave está en reconocer que el miedo es solo una emoción que pasa, que se disuelve cuando decidimos actuar a pesar de él. No tenemos que esperar a que el miedo desaparezca para tomar decisiones importantes en nuestra vida. La verdadera libertad llega cuando aprendemos a actuar sin la necesidad de tener certezas, cuando decidimos vivir en el presente, confiando en nuestra capacidad para enfrentar lo que venga. Capítulo 7. El propósito del alma. Durante gran parte de nuestra vida, tendemos a asociar el propósito con la realización de objetivos externos. Alcanzar el éxito en el trabajo, tener una familia, obtener reconocimiento o cumplir con expectativas sociales. Sin embargo, el verdadero propósito de nuestra existencia no se encuentra en la búsqueda constante de logros o metas externas, sino en la expresión auténtica de lo que somos. El propósito del alma es vivir de manera genuina, alineados con nuestra esencia más profunda, y permitir que esa autenticidad se refleje en cada acción, pensamiento y relación. El propósito no es una meta fija que debemos alcanzar, sino un proceso continuo de descubrimiento y expresión. La vida no se trata de llegar a un destino específico, sino de vivir cada momento de manera plena, siendo fieles a nuestra naturaleza interior. Cuando vivimos desde nuestra alma, nos damos cuenta de que el propósito está presente en todo lo que hacemos. No está limitado a una ocupación o a un logro concreto, sino que se encuentra en cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos expresamos y cómo nos conectamos con los demás. Este concepto de propósito es liberador, porque nos permite abandonar la idea de que debemos seguir un guión preestablecido para ser felices o exitosos. La sociedad nos dice constantemente qué deberíamos hacer, cómo deberíamos ser y qué debemos alcanzar, pero el propósito del alma no se basa en estas expectativas externas. El propósito está dentro de nosotros, esperando ser descubierto a medida que nos permitimos vivir de manera auténtica. Cuanto más nos alineamos con nuestra esencia, más claro se vuelve este propósito. La clave para descubrir nuestro propósito no está en la búsqueda frenética de metas externas, sino en el regreso a nuestro ser más profundo. Al conectarnos con nuestra alma, dejamos de perseguir algo fuera de nosotros y comenzamos a descubrir lo que ya está presente en nuestro interior. El propósito se revela a medida que nos permitimos ser quienes realmente somos, sin las máscaras ni las expectativas que nos hemos impuesto a lo largo de los años.
Es importante entender que nuestro propósito no es una tarea o una función específica que debemos cumplir, sino una manera de vivir. El propósito del alma es la expresión de nuestra verdad más profunda. Cuando vivimos con autenticidad, cada acción que tomamos, cada palabra que decimos, cada pensamiento que alimentamos se convierte en una manifestación de ese propósito. El propósito no está separado de nosotros, sino que es una parte integral de nuestra naturaleza. La sociedad nos ha enseñado a buscar fuera de nosotros lo que necesitamos para encontrar el propósito, pero la verdadera clave está en mirar hacia adentro. La conexión con nuestro propósito surge cuando dejamos de buscar aprobación externa y comenzamos a escucharnos a nosotros mismos. El propósito es un recordatorio de que ya somos completos tal como somos, y que la verdadera plenitud proviene de vivir en alineación con nuestra esencia más pura. El propósito del alma, como hemos explorado, no es un destino fijo ni un conjunto de logros predefinidos. Es un viaje continuo, una experiencia dinámica de ser y hacer en armonía con lo que somos realmente. A menudo, las personas se sienten perdidas o desorientadas porque buscan el propósito fuera de sí mismas, en las expectativas de la sociedad o en las opiniones de los demás. Pero el propósito del alma no se encuentra en esos lugares. Se encuentra dentro de cada uno de nosotros, esperando a ser descubierto en el momento en que nos permitimos estar en silencio y escuchar nuestra verdadera voz. Vivir alineados con el propósito del alma requiere un acto de valentía. La sociedad nos impulsa constantemente a seguir un camino predefinido: estudiar, trabajar, formar una familia, comprar una casa, etc. Sin embargo, este camino no siempre es el que resuena con nuestra verdadera naturaleza. A veces, seguir el propósito del alma significa ir en contra de la corriente, tomar decisiones que no se ajustan a las expectativas sociales o familiares. Pero al hacerlo, nos alineamos con nuestra verdad y comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad. El propósito del alma también se encuentra en las pequeñas cosas cotidianas. No es necesario hacer grandes gestos o logros extraordinarios para vivir con propósito. Cada interacción, cada momento de conexión con otro ser humano, cada decisión que tomamos desde un lugar de amor y autenticidad es una manifestación de nuestro propósito. Vivir con propósito no significa que debamos alcanzar un nivel específico de éxito o fama, sino simplemente vivir de manera coherente con lo que somos. Esto implica ser honestos con nosotros mismos, seguir nuestra intuición y permitir que nuestras acciones reflejen nuestras creencias y valores más profundos. Uno de los mayores bloqueos que enfrentamos en la búsqueda de nuestro propósito es el miedo al fracaso. Nos han enseñado a ver el fracaso como algo negativo, como un obstáculo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, el fracaso no es más que una oportunidad de aprendizaje, una lección que nos acerca más a la comprensión de lo que realmente queremos y necesitamos. Cuando nos rendimos a la idea de que el fracaso es parte del proceso, comenzamos a ver los errores no como fallos, sino como pasos hacia el crecimiento y la evolución. Al abrazar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, liberamos la presión de tener que ser perfectos y comenzamos a vivir desde un lugar más libre y auténtico. El propósito del alma también está íntimamente relacionado con la conexión. Cuando vivimos alineados con nuestro propósito, comenzamos a atraer personas, situaciones y experiencias que están en sintonía con nuestra energía. Esta conexión nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Las relaciones que formamos y las experiencias que vivimos se convierten en una extensión de nuestra alma, en una expresión de la verdad que estamos descubriendo en nuestro interior. Al alinearnos con el propósito de nuestra alma, descubrimos que no necesitamos buscar el propósito fuera de nosotros. La vida misma se convierte en una manifestación de ese propósito, y cada acción que tomamos, cada elección que hacemos, se convierte en una expresión de nuestra verdad. La clave no está en buscar un propósito lejano, sino en vivir plenamente en el presente, siendo fieles a nuestra esencia, confiando en que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. El propósito del alma no es algo que debamos encontrar en el sentido tradicional, como si fuera un objeto o un objetivo distante. De hecho, el propósito ya está dentro de nosotros, esperando ser vivido. A menudo nos empeñamos en buscar fuera lo que ya poseemos, perdiendo de vista que la esencia de lo que somos se revela a medida que nos conectamos con nuestro ser más profundo. La clave radica en permitirnos ser quienes realmente somos, sin las máscaras ni los roles que la sociedad nos ha impuesto. Al vivir desde el propósito del alma, empezamos a ver que no estamos aquí para cumplir con una serie de expectativas externas,
sino para expresar nuestra verdad única. Cada ser humano tiene un propósito individual, pero ese propósito no se define por lo que logra o por las expectativas que otros tienen. El propósito del alma es más profundo. Se trata de ser auténticos, de vivir nuestra vida desde un lugar de plenitud y amor. Y cuando nos alineamos con este propósito, empezamos a experimentar una profunda satisfacción y paz interna, sin importar los logros o el reconocimiento externo. Este enfoque del propósito también nos invita a soltar la necesidad de tener todo resuelto o de seguir un camino fijo. La vida es un proceso, no un destino final. Y el propósito del alma no se trata de llegar a un final específico, sino de vivir con integridad, con amor y con la consciencia de que cada momento es una oportunidad para expresar nuestra verdad. No importa cuántos caminos tomemos o cuántas veces cambiemos de dirección, siempre que estemos guiados por nuestra esencia, estamos cumpliendo con el propósito de nuestra alma. La importancia de la autoaceptación también juega un papel crucial en este proceso. Para vivir desde el propósito del alma, necesitamos aceptar nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. El propósito no exige perfección, sino autenticidad. A medida que nos aceptamos tal como somos, podemos comenzar a vivir de manera más libre, sin miedo al juicio o a las expectativas de los demás. Esta aceptación nos permite abrazar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, porque ambas son partes esenciales de nuestra naturaleza. Además, cuando vivimos desde el propósito del alma, experimentamos una mayor conexión con los demás. Nos damos cuenta de que no estamos solos en este viaje y que nuestra verdad no es solo personal, sino que resuena con la verdad de otros. Vivir desde nuestra autenticidad no solo nos libera a nosotros, sino que también invita a los demás a hacer lo mismo. Esta conexión genuina crea relaciones más profundas y significativas, basadas en la sinceridad y el respeto mutuo. Finalmente, es importante recordar que el propósito del alma no es algo que debamos alcanzar o conseguir. Es un camino que se despliega ante nosotros a medida que vivimos con presencia y autenticidad. El propósito está en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acción que tomamos desde un lugar de verdad. Y a medida que nos alineamos con nuestra esencia más profunda, comenzamos a experimentar la vida de una manera más rica, plena y significativa. Capítulo 8. El espejo del mundo. El mundo que vemos no es simplemente un conjunto de objetos, personas y eventos que existen independientemente de nosotros. Más bien, es un reflejo de nuestra propia energía, creencias y percepciones. Lo que atraemos, lo que experimentamos y lo que nos rodea está profundamente conectado con nuestra energía interna. Esta idea puede resultar desconcertante para aquellos que piensan que el mundo exterior es algo que simplemente sucede, pero cuando comprendemos que el mundo actúa como un espejo de nuestro ser interior, nos damos cuenta de que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad al cambiar nuestra percepción y nuestra energía. Las personas que atraemos a nuestra vida, las situaciones que enfrentamos y los desafíos que se nos presentan no son meras coincidencias. Todo lo que experimentamos es un reflejo de lo que llevamos dentro. Las personas que nos rodean actúan como espejos, mostrándonos aspectos de nosotros mismos que quizás no habíamos reconocido antes. Si nos sentimos rodeados de conflicto, crítica o negatividad, esto puede ser una señal de que estamos proyectando esas mismas energías en nuestro interior. Al cambiar nuestra energía, nuestras creencias y nuestra forma de ver el mundo, cambiamos lo que atraemos a nuestra vida. Este concepto puede ser profundamente liberador, porque nos da el poder de transformar nuestra realidad. En lugar de culpar a las circunstancias externas por nuestras dificultades, comenzamos a verlas como oportunidades para explorar nuestro propio ser interior. Si algo en el mundo exterior nos molesta o nos desafía, podemos preguntarnos, ¿qué en mí está provocando esta reacción? ¿Qué aspecto de mí mismo necesito mirar, comprender o sanar? Al hacer estas preguntas, comenzamos a asumir la responsabilidad de nuestras experiencias y a tomar el control de nuestra vida de manera más consciente. La ley del espejo no solo se aplica a las personas y situaciones negativas, sino también a las positivas. Las relaciones amorosas, las amistades y las experiencias de alegría y conexión también son un reflejo de lo que llevamos dentro. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, atraemos personas que están en la misma frecuencia de paz y amor. Las relaciones saludables y enriquecedoras son el reflejo de un estado interno de bienestar. De esta manera, el mundo no solo nos muestra lo que necesitamos cambiar o sanar, sino también lo que estamos haciendo bien, lo que está alineado con nuestra esencia más profunda.
A través del espejo del mundo, también podemos descubrir nuestras creencias limitantes y nuestros miedos. Las situaciones que nos parecen más desafiantes son a menudo aquellas en las que necesitamos hacer el mayor trabajo interno. Si una situación o una persona nos molesta profundamente, es posible que estemos proyectando nuestros propios miedos o inseguridades en ella. Al ser conscientes de esto, tenemos la oportunidad de liberarnos de las creencias limitantes que nos impiden vivir una vida plena y auténtica. El espejo del mundo no es algo a lo que debamos temer o resistir, sino una herramienta que podemos usar para nuestro propio crecimiento. Al observar cómo el mundo refleja nuestra energía interna, podemos cambiar nuestra percepción, sanar nuestras heridas y crear una realidad que refleje lo que realmente deseamos. Vivir conscientemente en el reflejo del mundo nos permite ser más presentes, más conscientes y más auténticos, ya que entendemos que todo lo que experimentamos tiene un propósito y una lección que enseñarnos. El concepto de que el mundo es un espejo de nuestra energía interna nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo nuestra visión del mundo está moldeada por nuestra percepción y nuestros pensamientos. Todo lo que experimentamos está filtrado por nuestra propia mentalidad, creencias y emociones. A menudo, no vemos el mundo tal como es, sino tal como lo interpretamos a través de nuestra perspectiva interna. Si estamos llenos de miedo, inseguridad o juicio, esa es la realidad que proyectamos hacia el mundo, y por lo tanto, las personas y situaciones que atraemos reflejarán esas emociones. Al darnos cuenta de que el mundo refleja nuestra energía, comenzamos a comprender que el cambio no siempre tiene que venir del exterior, sino que puede comenzar en nuestro interior. Si deseamos experimentar más amor, paz y armonía en nuestras relaciones, debemos primero cultivar esas cualidades dentro de nosotros mismos. La ley del espejo nos muestra que, al cambiar nuestra energía interna, las personas y circunstancias que nos rodean comenzarán a reflejar esa transformación. Esta comprensión nos otorga una gran libertad, porque ya no dependemos de los demás ni de las circunstancias para experimentar paz o felicidad. Todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Sin embargo, este proceso de transformación interna requiere que asumamos plena responsabilidad por nuestra vida y nuestras experiencias. En lugar de culpar a los demás o al entorno por lo que nos sucede, debemos comenzar a preguntar, ¿qué en mí está atrayendo esta situación? ¿Qué me está mostrando el mundo sobre mi propia energía? Esta actitud de autoobservación y reflexión nos permite crecer y evolucionar, pues cada desafío y cada relación tiene el potencial de enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos. Las personas que nos irritan, las situaciones que nos desafían, las emociones que surgen en nuestra vida no son simples inconvenientes, sino espejos que nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos. Este proceso no siempre es fácil. A veces, lo que vemos en el espejo del mundo puede ser incómodo o doloroso. Nos enfrentamos a aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no ver, como nuestras propias inseguridades, miedos o prejuicios. Sin embargo, al reconocer y aceptar estas partes de nosotros, podemos liberarnos de las cargas que nos limitan. Al observar lo que nos molesta en los demás, podemos descubrir lo que todavía no hemos sanado en nuestro interior. Cada vez que vemos algo que nos molesta en el mundo, es una oportunidad para profundizar en nuestra propia autoaceptación y crecimiento. A medida que trabajamos en nuestra propia sanación y evolución, el mundo exterior comienza a cambiar. Las relaciones se vuelven más genuinas, las situaciones más armoniosas y las experiencias más alineadas con nuestra esencia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque hemos cambiado nuestra percepción, hemos elevado nuestra vibración interna y, por lo tanto, comenzamos a atraer lo que está en resonancia con esa vibración. Vivir conscientemente a través del espejo del mundo nos permite ver las oportunidades de crecimiento que nos ofrece la vida y transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. A medida que comenzamos a comprender que el mundo es un espejo, nos damos cuenta de que cada experiencia es una oportunidad para profundizar en nuestro autoconocimiento. Las interacciones con los demás, las situaciones que atravesamos, incluso los pequeños momentos de nuestra vida diaria, son reflejos de nuestras creencias, emociones y patrones internos. Al observar lo que el mundo nos está mostrando, podemos aprender a ver más allá de las apariencias y reconocer los mensajes que nos está enviando. Esto no significa que debamos interpretar todo literalmente o buscar constantemente la lección en cada detalle, pero sí implica una disposición a cuestionar nuestra respuesta ante lo que nos ocurre. Cuando algo nos afecta, ya sea positiva o negativamente, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que este momento me está mostrando sobre mí?
¿Qué aspecto de mi interior está siendo reflejado por esta situación? Esta actitud de reflexión nos invita a no quedarnos atrapados en la superficie de las cosas, sino a ir más allá, hacia el significado más profundo. Por ejemplo, si una persona nos irrita, en lugar de simplemente juzgarla, podemos preguntarnos qué es lo que nos molesta de ella. Tal vez, esa irritación está relacionada con una cualidad que no aceptamos en nosotros mismos o con algo que estamos proyectando inconscientemente. Al identificar estas dinámicas, comenzamos a liberarnos de los patrones negativos que nos mantienen atrapados en ciclos de conflicto y resistencia. Esta capacidad de ver el mundo como un espejo también nos permite sanar nuestras relaciones. Cuando entendemos que las personas que atraemos a nuestra vida son un reflejo de nuestra energía interna, podemos empezar a sanar desde dentro. Las relaciones problemáticas, en lugar de ser simples obstáculos, se convierten en oportunidades para sanar viejas heridas y liberar emociones reprimidas. Al cambiar nuestra vibración interna, las relaciones cambian también, y empezamos a atraer personas que reflejan nuestras vibraciones de paz, amor y autenticidad. De hecho, esta es una de las formas más poderosas de crear el cambio en nuestra vida, cambiando nuestra propia energía. Cuanto más trabajamos en sanar nuestras creencias limitantes, sanar nuestras emociones y elevar nuestra conciencia, más la realidad exterior comienza a alinearse con esta nueva vibración. Es un proceso gradual, pero inevitable. A medida que nos volvemos más conscientes de lo que proyectamos al mundo, nuestra experiencia de la vida se transforma. Las oportunidades que antes no veíamos empiezan a aparecer, y las situaciones difíciles se resuelven con mayor facilidad, porque nuestra percepción de ellas ha cambiado. El espejo del mundo también nos recuerda que todo lo que sucede tiene una razón, aunque no siempre podamos entenderla en el momento. A veces, lo que consideramos una dificultad es, en realidad, una bendición disfrazada. Puede ser una oportunidad para cambiar de dirección, para aprender una lección importante o para crecer en una forma que no habíamos anticipado. Al mirar las experiencias de la vida desde esta perspectiva, dejamos de verlas como obstáculos o frustraciones y comenzamos a verlas como parte integral de nuestro viaje hacia el autodescubrimiento y la evolución. Al final, el espejo del mundo no solo nos enseña sobre nosotros mismos, sino que también nos invita a vivir de manera más consciente, más presente y más alineada con nuestra verdadera esencia. Cuando entendemos que todo lo que experimentamos es un reflejo de nuestra energía interna, nos damos cuenta de que el poder para transformar nuestra realidad está siempre en nuestras manos. Todo lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra percepción, sanar lo que necesitamos sanar y vivir desde el corazón, confiando en que el universo, a través del espejo del mundo, nos guía siempre hacia nuestra verdad más profunda. Capítulo 9. La resistencia interna. La resistencia interna es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. Nos resistimos a lo que no podemos cambiar, a lo que no podemos controlar, y a menudo, esta resistencia nos consume, desgastándonos emocional y mentalmente. Resistir la vida tal como es, nos aleja de la paz interior, ya que estamos constantemente luchando contra la corriente, en lugar de fluir con ella. El miedo, la inseguridad, las expectativas no cumplidas, el arrepentimiento y la frustración son solo algunas de las emociones que surgen cuando nos enfrentamos a la resistencia interna. La verdadera fortaleza no se encuentra en oponerse a la vida o en luchar contra lo que sucede. Al contrario, la verdadera fortaleza es aprender a mantener nuestra calma, nuestro equilibrio y nuestra claridad, sin importar las circunstancias externas. La vida está llena de cambios, de momentos de incertidumbre y de situaciones que no podemos predecir, y es en estos momentos cuando nuestra capacidad para mantenernos centrados se pone a prueba. La resistencia interna surge cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes. Creemos que la vida debería seguir un determinado guión, que las personas deberían comportarse de una manera específica o que los eventos deberían desarrollarse según nuestras expectativas. Cuando la realidad no coincide con lo que esperábamos, nos sentimos frustrados, ansiosos y en conflicto. Sin embargo, la verdadera paz llega cuando aceptamos que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Aceptar lo que es no significa resignarse o rendirse ante las circunstancias. Aceptar lo que es significa reconocer la realidad tal como es, sin juicios ni resistencias. Significa permitirnos estar presentes en el momento, sin intentar cambiarlo o alterarlo. Esta aceptación nos permite liberarnos de la ansiedad y el estrés,
porque dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a encontrar paz en medio de la incertidumbre. La resistencia interna también se presenta cuando nos negamos a dejar ir lo que ya no nos sirve. Aferrarnos al pasado, a personas, lugares o situaciones que nos hacen daño, es una forma de resistencia que nos mantiene atrapados en una realidad que ya no nos pertenece. La verdadera libertad llega cuando somos capaces de soltar lo que ya no sirve a nuestro propósito y hacer espacio para lo nuevo. Al soltar, dejamos de resistir lo que debe irse y permitimos que lo que es más adecuado para nuestra vida llegue en su lugar. Cuando hablamos de la resistencia interna, no solo nos referimos a la lucha contra las circunstancias externas, sino también a la resistencia contra nuestra propia naturaleza. Muchas veces, luchamos contra nosotros mismos, contra nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras imperfecciones. Esta resistencia interna se convierte en una forma de autorrechazo que, a la larga, nos impide ser quienes realmente somos. En lugar de aceptar nuestra humanidad con sus debilidades y fortalezas, tratamos de esconder, negar o cambiar lo que no nos gusta de nosotros mismos. Es fundamental entender que la verdadera fortaleza no radica en eliminar nuestras imperfecciones o debilidades, sino en aprender a aceptarlas y abrazarlas. Todos tenemos sombras, aspectos de nuestra personalidad que no nos agradan o que preferiríamos que no existieran. Pero al resistirnos a estas partes de nosotros, les damos más poder. Es cuando dejamos de luchar contra ellas y las aceptamos como parte de nuestra experiencia humana, que podemos realmente sanarlas y transformarlas. Aceptar nuestra humanidad implica permitirnos ser vulnerables, ser imperfectos. La vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuente de poder auténtico. Cuando somos capaces de ser abiertos con nosotros mismos y con los demás, sin temor al juicio o al rechazo, experimentamos una libertad profunda. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de ser auténticos, de mostrar al mundo quiénes somos realmente, sin máscaras ni defensas. La resistencia interna desaparece cuando dejamos de temer a la vulnerabilidad y comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad y aceptación. Además, la resistencia interna se presenta cuando nos negamos a enfrentar nuestros miedos. A menudo, buscamos evitar lo que nos asusta, lo que nos hace sentir incómodos. Este miedo a enfrentarnos a lo desconocido, a lo que no controlamos, nos mantiene en un estado de parálisis. La verdadera fuerza surge cuando decidimos enfrentar esos miedos de manera consciente, sin huir de ellos. Cuando nos permitimos caminar hacia lo que tememos, descubrimos que el miedo es mucho menos aterrador de lo que imaginábamos. Al enfrentarlo, lo transformamos en una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. La resistencia interna también puede manifestarse en nuestra relación con el tiempo. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a ser productivos, a avanzar rápidamente y a alcanzar metas de manera inmediata. Esta presión por el éxito nos lleva a resistir el presente, a querer que las cosas sucedan ahora, en lugar de permitirnos ser pacientes y aceptar que todo tiene su propio ritmo. La verdadera paz llega cuando entendemos que no todo tiene que suceder de inmediato y que el proceso de la vida tiene su propio tiempo. Cuando dejamos de luchar contra el tiempo y aprendemos a fluir con él, experimentamos una sensación de calma y satisfacción en cada paso del camino. Finalmente, la resistencia interna puede ser un obstáculo cuando no permitimos que la vida se despliegue de manera natural. Muchas veces, nos aferramos a un futuro que no podemos controlar o a un pasado que ya no existe. Nos resistimos al momento presente, porque creemos que debemos estar en otro lugar o ser otra persona. Pero el momento presente es todo lo que realmente tenemos. Cuando aprendemos a estar plenamente presentes, sin resistencia, descubrimos que la vida se vuelve mucho más rica y significativa. La verdadera fortaleza se revela cuando dejamos de resistirnos al flujo natural de la vida y comenzamos a vivir en armonía con lo que es. Resistirnos a las circunstancias, a las personas o a nuestras propias emociones solo genera más conflicto y sufrimiento interno. La vida, en su esencia, es un constante flujo de cambios y transformaciones, y la resistencia solo nos mantiene atrapados en el pasado o preocupados por un futuro incierto. La verdadera fortaleza está en la capacidad de fluir con estos cambios, de mantenernos presentes y centrados a pesar de las circunstancias externas. Una de las claves para superar la resistencia interna es la práctica del desapego. No se trata de renunciar a nuestras metas, deseos o pasiones, sino de liberarnos del apego a cómo deben suceder las cosas o cuándo deben suceder. El desapego nos permite vivir con mayor ligereza, sin la presión de tener que controlar cada resultado.
Al soltar el control, nos abrimos a nuevas posibilidades y a nuevas formas de experimentar la vida. Esto no significa que nos volvamos pasivos, sino que aprendemos a actuar con sabiduría, tomando decisiones sin la ansiedad de querer que las cosas sean de una determinada manera. El desapego también se extiende a nuestras relaciones. A menudo, la resistencia interna surge en nuestras interacciones con los demás, especialmente cuando intentamos controlar o cambiar a las personas para que se ajusten a nuestras expectativas. Pero las relaciones auténticas se basan en la aceptación mutua, en permitir que cada persona sea quien realmente es, sin intentar forzarla a ser algo diferente. Cuando aprendemos a soltar la necesidad de controlar nuestras relaciones, descubrimos que éstas se vuelven más profundas, más sinceras y más satisfactorias. Además, la resistencia interna está vinculada a nuestra relación con las emociones. A menudo nos resistimos a sentir dolor, tristeza, ira o cualquier emoción que consideramos negativa. Pero todas las emociones, tanto las positivas como las negativas, son parte de nuestra experiencia humana. Resistirnos a nuestras emociones solo genera más sufrimiento, porque negamos una parte de nosotros mismos. Cuando aprendemos a aceptar y experimentar nuestras emociones sin juzgarlas ni reprimirlas, nos liberamos del control que tienen sobre nosotros. Al permitirnos sentir, nos damos la oportunidad de sanar, crecer y transformar nuestras emociones en sabiduría. La práctica de la meditación y el mindfulness son herramientas poderosas para superar la resistencia interna. Estas prácticas nos enseñan a estar presentes, a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Al practicar la meditación, aprendemos a soltar el apego a las preocupaciones y el miedo, y comenzamos a experimentar la paz interna que proviene de estar plenamente en el momento presente. La meditación nos ayuda a ver la vida sin las distorsiones creadas por la mente, permitiéndonos fluir con las circunstancias en lugar de resistirnos a ellas. La resistencia interna también puede ser un obstáculo cuando no permitimos que el proceso de la vida se desarrolle de manera natural. La vida no se puede forzar, y los resultados no siempre llegan cuando lo deseamos. Al soltar la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra existencia, comenzamos a confiar más en el proceso de la vida y en nuestra capacidad para manejarnos en él. Esta confianza nos da la libertad para actuar desde un lugar de paz, sin miedo ni ansiedad. Capítulo 10. El ahora eterno. El pasado ya se ha ido, y el futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos realmente es el momento presente, el ahora. Sin embargo, vivimos en una sociedad que constantemente nos lleva a vivir en el pasado o en el futuro. Recordamos constantemente lo que ocurrió, nos preocupamos por lo que podría pasar, y rara vez estamos completamente presentes en lo que está sucediendo en el momento. Esta desconexión del ahora nos aleja de nuestra verdadera fuente de paz, porque, al enfocarnos en lo que ya pasó o en lo que podría ser, perdemos la capacidad de experimentar la vida tal como es. El ahora eterno es el único momento que realmente podemos experimentar y, sin embargo, a menudo lo descartamos como algo trivial o insignificante. Pensamos que la vida solo tiene valor cuando alcanzamos una meta, logramos algo importante o cuando tenemos algo que esperar en el futuro. Pero la verdad es que el presente es donde ocurre toda la magia. La paz, la creatividad, el amor, la gratitud y la claridad solo pueden experimentarse cuando estamos plenamente presentes. El pasado y el futuro son solo construcciones mentales. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros, excepto en la forma en que elegimos recordarlo. Podemos aprender de él, pero no necesitamos quedarnos atrapados en sus sombras. El futuro aún no ha sucedido, y no tiene sentido preocuparnos por algo que no existe en este momento. Sin embargo, al vivir en el ahora, comenzamos a ver que el presente es donde todo sucede. Cuando estamos plenamente presentes, todo se vuelve más claro, más intenso, más vibrante. La vida deja de ser una serie de eventos desconectados y se convierte en una experiencia continua de expansión y evolución. La capacidad de estar en el ahora eterno requiere práctica. Vivir en el presente no significa ignorar nuestras responsabilidades o no planificar para el futuro, sino simplemente estar conscientes de que el único momento que tenemos para vivir es ahora. Cuando estamos presentes, nuestras acciones son más efectivas, porque las realizamos con claridad y sin distracciones. La mente, en lugar de estar dividida entre el pasado y el futuro, se enfoca en lo que estamos haciendo en este momento. Esto nos permite tomar decisiones más sabias, actuar con mayor confianza y experimentar una sensación de paz interna.
El ahora eterno también está relacionado con la aceptación. Vivir en el presente significa aceptar lo que es, sin luchar contra las circunstancias, sin desear que las cosas sean diferentes. Aceptar el presente no significa que no queramos mejorar nuestras vidas o cambiar lo que no nos gusta, sino que significa estar en paz con lo que está sucediendo ahora mientras trabajamos hacia el futuro. Cuando nos resistimos al presente, nos resistimos a la vida misma. Solo cuando aceptamos el momento tal como es, podemos encontrar la libertad y la paz que buscamos. La meditación y la práctica del mindfulness son herramientas poderosas para vivir en el ahora eterno. Estas prácticas nos enseñan a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, a ver el presente tal como es, sin la interferencia de juicios o preocupaciones. Al entrenar nuestra mente para estar en el presente, comenzamos a ver la vida con una nueva claridad y a experimentar la paz que proviene de estar en el ahora. Vivir en el ahora eterno no significa ignorar nuestras metas, sueños o responsabilidades. Al contrario, cuando estamos presentes, actuamos con mayor claridad y propósito. Muchas veces, pensamos que para lograr algo importante debemos estar constantemente enfocados en el futuro, planeando y anticipando lo que vendrá. Sin embargo, la realidad es que el futuro solo se construye en el presente. Si no estamos presentes en lo que estamos haciendo ahora, no podemos avanzar con eficacia hacia lo que deseamos. Cada acción que tomamos en el ahora es un paso hacia el futuro, y la calidad de ese paso depende de nuestra capacidad para estar plenamente presentes. Cuando vivimos con la mente atrapada en el futuro, nos perdemos de la riqueza de la vida que está ocurriendo en este momento. El futuro siempre está más allá de nuestra capacidad de control, y preocuparnos por él solo nos lleva a la ansiedad y al estrés. Por otro lado, el presente es el único lugar donde realmente podemos tomar acción, donde podemos experimentar la vida tal como es. La paradoja es que, cuando nos concentramos demasiado en el futuro, a menudo nos alejamos de las oportunidades que ya están ante nosotros. Cuando dejamos de preocuparnos por el mañana y nos concentramos en lo que estamos haciendo ahora, descubrimos que el futuro se empieza a formar con mucha mayor facilidad y armonía. Vivir en el presente también significa soltar las cargas del pasado. Muchas veces, nos identificamos demasiado con las experiencias pasadas, las cuales pueden llenar nuestra mente de arrepentimientos o culpas. Nos aferramos a lo que hicimos, a lo que perdimos o a lo que deseábamos que fuera diferente. Sin embargo, el pasado ya no tiene poder sobre nosotros, excepto en la medida en que decidimos cargar con él. Al vivir en el ahora, liberamos esas cargas y nos damos permiso para crear un nuevo comienzo, sin las restricciones de lo que ocurrió anteriormente. Cada momento es una oportunidad de renacimiento, y vivir en el presente nos permite acceder a ese potencial de transformación. Al estar completamente presentes en nuestra vida, también desarrollamos una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. Las interacciones que tenemos se vuelven más profundas, más auténticas, porque dejamos de estar distraídos por el futuro o el pasado. Cuando nos involucramos plenamente en una conversación, por ejemplo, sin pensar en lo que diremos a continuación o en lo que pasó antes, realmente escuchamos y conectamos con la otra persona. Este nivel de presencia crea una experiencia más rica y significativa en cada momento que compartimos con los demás. La clave para vivir en el ahora eterno es practicar la atención plena. Cada vez que nos damos cuenta de que nuestra mente se ha desviado hacia el pasado o el futuro, podemos gentilmente llevar nuestra atención de vuelta al momento presente. Este acto de regresar una y otra vez al presente es lo que nos permite cultivar una mayor paz y claridad. Con el tiempo, nos damos cuenta de que el presente es todo lo que realmente tenemos. Es donde reside la vida, y es solo en el presente donde podemos experimentar la verdadera paz, el amor y la creatividad. El ahora eterno también es un espacio de transformación. No importa cuán atrapados hayamos estado en el pasado o cuán incierto se vea el futuro, siempre podemos comenzar de nuevo en este momento. El poder del presente es que nos da la posibilidad de reinventarnos, de cambiar nuestra mentalidad, nuestras acciones y nuestras emociones. Al estar presentes, nos damos la oportunidad de tomar decisiones conscientes, alineadas con nuestra verdad más profunda. El ahora eterno no es solo una teoría o un concepto abstracto, es una práctica diaria que transforma nuestra vida. Vivir en el presente nos permite experimentar la vida de manera mucho más profunda, más rica y más vibrante. Al estar plenamente presentes, comenzamos a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos:
el suave susurro del viento, el brillo en los ojos de una persona querida, la paz que se encuentra en el silencio. Estos pequeños momentos son los que realmente dan significado a nuestra existencia, y cuando estamos en el presente, podemos experimentarlos con todo nuestro ser. Un desafío común en este camino hacia el ahora eterno es la mente, que tiende a divagar hacia el pasado o el futuro. A veces, nuestra mente está llena de pensamientos que no podemos controlar, pensamientos de arrepentimiento por lo que hicimos o miedo por lo que podría ocurrir. Sin embargo, la clave para liberarnos de estos pensamientos es reconocer que no somos nuestros pensamientos. Somos el observador de ellos. Cuando nos damos cuenta de que podemos observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, ganamos un espacio de libertad. Este espacio nos permite elegir si nos aferramos a un pensamiento o si simplemente lo dejamos ir, regresando al presente. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es una herramienta poderosa para entrenar nuestra mente a vivir en el presente. Al practicar mindfulness, aprendemos a estar completamente presentes en cada momento, sin juzgar lo que está sucediendo, simplemente observando. Esta práctica nos enseña a estar atentos a nuestras sensaciones, emociones y pensamientos sin aferrarnos a ellos, permitiéndonos experimentar la vida tal como es. A través de la meditación y el mindfulness, podemos aprender a centrar nuestra atención en el ahora, liberándonos de la trampa de la mente que constantemente nos arrastra hacia el pasado o el futuro. El presente también es el espacio donde se encuentra el verdadero poder. A menudo, buscamos poder en el futuro, en logros que aún no hemos alcanzado o en situaciones que aún no hemos experimentado. Pero el verdadero poder reside en nuestra capacidad para estar plenamente en el momento. Al estar presentes, nos conectamos con nuestra verdadera fuerza interna. Nos damos cuenta de que no necesitamos esperar a que algo suceda para ser poderosos. El poder está disponible para nosotros en cada momento, siempre que estemos dispuestos a vivir en el presente. El ahora eterno también es un lugar de sanación. Muchas veces, arrastramos heridas del pasado que nos impiden avanzar. Estas heridas se convierten en una carga emocional que llevamos con nosotros, a menudo sin darnos cuenta. Sin embargo, cuando nos permitimos vivir en el presente, podemos soltar esas heridas. El presente es el único momento en el que realmente podemos sanar, porque es el único momento en el que tenemos el control. Al estar presentes con nuestras emociones, sin juzgarlas ni reprimirlas, podemos comenzar a sanar de manera profunda. La sanación ocurre cuando nos damos permiso para estar en el ahora, sin las cargas del pasado ni las preocupaciones del futuro. Finalmente, vivir en el ahora eterno nos invita a vivir con gratitud. Cuando estamos presentes, empezamos a apreciar cada momento, por pequeño que sea. Nos damos cuenta de que cada instante es un regalo, y la gratitud surge naturalmente. Al vivir con gratitud, nuestra vibración cambia, y comenzamos a atraer más cosas por las que estar agradecidos. El presente, en su simplicidad, se convierte en una fuente infinita de bendiciones. Al estar conscientes de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que la vida está llena de momentos maravillosos, si solo aprendemos a verlos.